En los rincones más oscuros de los archivos vaticanos, bajo estricta vigilancia y lejos de la vista del mundo, se encuentra un manuscrito antiguo y temido, el manuscrito de Lucifer. Este documento, escrito en una lengua arcana que solo unos pocos eruditos pueden descifrar, está rodeado de un aura de maldad y misterio que hiela la sangre de cualquiera que se atreva a acercarse. La leyenda dice que el manuscrito fue dictado por Lucifer en persona a uno de sus seguidores más leales durante la Edad Media. Su contenido es un compendio de rituales, maldiciones y conocimientos prohibidos, diseñados para corromper y destruir la mente y el alma de quien los lea. Los pocos que han intentado estudiar el manuscrito han sucumbido a la locura, dejando tras de sí un rastro de horror y muerte. Bienvenidos una vez más a Historias y Leyendas. Esto es el manuscrito de Lucifer. El padre Gabriel, un estudioso joven y ambicioso del Vaticano, había escuchado los rumores sobre el manuscrito desde que era un novicio. A pesar de las advertencias, su curiosidad y deseo de conocimiento lo llevaron a buscarlo. Tras meses de búsqueda y de ganarse la confianza de los altos mandos, finalmente obtuvo permiso para acceder a la sala donde se guardaba el manuscrito. La sala era fría y oscura, iluminada solo por la tenue luz de unas pocas velas. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, descansaba el manuscrito. La cubierta de cuero negro parecía absorber la luz, y las letras grabadas en oro emitían un brillo siniestro. Con manos temblorosas, Gabriel abrió el manuscrito. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban cubiertas de símbolos y caracteres que parecían moverse y cambiar bajo su mirada. Mientras leía, sentía que una presencia oscura lo rodeaba, susurrando en su oído, incitándolo a continuar. A medida que avanzaba en la lectura, Gabriel comenzó a experimentar visiones perturbadoras, paisajes desolados, criaturas infernales y almas torturadas clamando por ayuda. Una noche, mientras leía en su celda, sintió una mano fría posarse en su hombro. Al voltear, no encontró a nadie, pero una risa gutural resonó en la habitación. Con el paso del tiempo, Gabriel empezó a cambiar. Su comportamiento se volvió errático, y sus ojos, antes llenos de luz y esperanza, ahora reflejaban una oscuridad insondable. Los otros sacerdotes notaron su transformación, pero temían intervenir. Una noche, durante un servicio, Gabriel comenzó a recitar fragmentos del manuscrito en voz alta. Las luces de la iglesia parpadearon, y una sombra gigante apareció en las paredes, proyectada desde ninguna fuente visible. Los feligreses gritaban y corrían, pero las puertas estaban cerradas y no podían escapar. Desesperados, los superiores del Vaticano decidieron realizar un exorcismo. El ritual fue dirigido por el padre Angelo, un veterano en la lucha contra las fuerzas del mal. Mientras comenzaba el exorcismo, Gabriel se retorcía y gritaba en lenguas desconocidas, su voz mezclada con otra, profunda y maligna. Durante el clímax del ritual, una figura espectral emergió del cuerpo de Gabriel. Un ser alto y delgado, con ojos rojos y alas membranosas. La figura rió y se desvaneció, dejando a Gabriel colapsado en el suelo. Aunque el espíritu maligno había sido expulsado, el daño ya estaba hecho. Gabriel, consumido por el terror y la locura, nunca recuperó su cordura. Años después del incidente con el padre Gabriel, el Vaticano decidió mantener el manuscrito de Lucifer bajo una vigilancia aún más estricta. Sin embargo, la curiosidad nunca muere. El padre Michael, un investigador de lo oculto dentro de los confines sagrados, se encontraba fascinado por los oscuros secretos y el poder prohibido que el manuscrito prometía. A pesar de las advertencias, Michael comenzó a investigar en secreto, recopilando información sobre los eventos pasados y los efectos devastadores del manuscrito. Una noche, impulsado por una mezcla de ambición y temeridad, Michael decidió consultar el manuscrito por sí mismo. Utilizando sus conocimientos en antiguos lenguajes y protecciones sagradas, esperaba ser capaz de leer el texto sin sucumbir a su influjo maligno. Se encerró en una cámara de la biblioteca, encendió velas y abrió el manuscrito, decidido a desentrañar sus misterios. Al avanzar en la lectura, Michael descubrió que el manuscrito no solo contenía rituales oscuros y maldiciones, sino también profecías de eventos futuros. Estas profecías hablaban de catástrofes, guerras y la venida de un nuevo Mesías oscuro que traería consigo una era de desesperación y caos.
Lo más perturbador fue encontrar una profecía que describía su propio destino, la lucha contra la corrupción del alma y el enfrentamiento directo con Lucifer. Mientras leía, las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Figuras oscuras se movían en los bordes de su visión, susurrando promesas de poder y conocimiento ilimitado. Michael sentía una presión creciente en su mente, una batalla entre su fe y la tentación de rendirse a la oscuridad. Con cada página que pasaba, Michael se hundía más en la locura. Las visiones se intensificaron. Veía ciudades ardiendo, monstruos saliendo de las profundidades del infierno, y su propio rostro reflejado en el de un demonio. Empezó a dudar de su propia realidad, preguntándose si aún estaba en la biblioteca o si había sido transportado a algún reino infernal. La línea entre el día y la noche se desvaneció. Los compañeros sacerdotes notaron su ausencia y comenzaron a buscarlo. Finalmente, encontraron a Michael en la biblioteca, murmurando palabras en lenguas antiguas y con los ojos inyectados en sangre. La habitación estaba en desorden, con libros y objetos sagrados esparcidos por el suelo, y un aura palpable de maldad llenaba el aire. Al igual que con Gabriel, el Vaticano decidió que un exorcismo era la única solución. Pero esta vez, el ritual sería más peligroso. Lucifer, enfurecido por los intentos de desafiar su poder, había intensificado su influencia sobre Michael. El padre Angelo, ahora mayor y más experimentado, lideró el exorcismo con la ayuda de varios sacerdotes. El ritual fue una batalla titánica entre el bien y el mal. Michael, atrapado en el torbellino de energías, gritaba con voces múltiples y sobrenaturales. Las paredes de la cámara temblaban, y las velas se apagaban y encendían en un patrón caótico. Durante el clímax del exorcismo, una figura oscura y poderosa emergió de Michael, riendo y prometiendo volver. Con un último esfuerzo, los sacerdotes lograron expulsar la entidad, dejando a Michael inconsciente, pero vivo. El manuscrito de Lucifer fue sellado nuevamente, esta vez con protecciones aún más fuertes y ocultado en una ubicación aún más secreta. El padre Michael, aunque sobrevivió, quedó profundamente marcado por la experiencia. Decidió dedicarse a proteger a otros de las oscuras tentaciones del manuscrito y del mal que acecha en las sombras. Aquí se detallan algunos de los contenidos más aterradores y curiosos que se encuentran en sus páginas. El ritual de la puerta abierta. Este capítulo describe un ritual diseñado para abrir portales a otros reinos infernales. Los símbolos deben ser dibujados con la sangre de un inocente, y el rito debe realizarse a medianoche en un lugar consagrado. Las instrucciones detallan con espeluznante precisión cómo dibujar los símbolos y los cantos que deben entonarse, advirtiendo que un error mínimo podría desencadenar una invasión de criaturas demoníacas. La maldición del alma errante, una maldición que condena al destinatario a vagar eternamente entre los planos de la existencia, ni vivo ni muerto. Este pasaje describe cómo, al recitar las palabras adecuadas y con la presencia de ciertos objetos malditos, el alma de una persona puede ser desterrada de su cuerpo, dejándolo como un cascarón vacío. Los textos aseguran que los gritos de estas almas pueden escucharse en las noches más oscuras, clamando por liberación. El pacto de sangre. Una sección dedicada a pactos demoníacos, explicando cómo sellar acuerdos con seres infernales a cambio de poder, conocimiento o deseos carnales. Los detalles son perturbadoramente explícitos, describiendo los sacrificios humanos necesarios y las marcas indelebles que estos pactos dejan en el alma. Se menciona que aquellos que firman estos pactos están condenados a una eternidad de tortura una vez que sus cuerpos mortales perecen. Las profecías oscuras. Un conjunto de profecías que predicen eventos apocalípticos, desde guerras devastadoras hasta la llegada de un Mesías oscuro. Estas profecías están escritas en un lenguaje críptico, y las interpretaciones varían, pero todas coinciden en una cosa: un final catastrófico para la humanidad. Algunas páginas incluyen dibujos de ciudades ardiendo, cielos oscurecidos por figuras aladas, y océanos desbordados por criaturas gigantescas. El conjuro de la locura eterna. Este conjuro describe cómo inducir la locura eterna en una persona. Al recitar las palabras y realizar los gestos descritos, uno puede infectar la mente de su enemigo con visiones interminables de sus peores miedos y pesadillas. Los textos relatan con horror los efectos devastadores: personas arrancándose los ojos para escapar de las visiones, gritos incesantes que no encuentran alivio ni en la muerte.
Los nombres verdaderos. Un listado de nombres de demonios poderosos, con instrucciones sobre cómo invocarlos y controlar sus voluntades. Cada nombre está acompañado de un símbolo y un conjunto de instrucciones que deben ser seguidas al pie de la letra. Se advierte que pronunciar estos nombres en voz alta puede atraer la atención de las entidades, incluso si no se realiza la invocación completa. Las guías de la tortura infernal. Este apartado detalla métodos de tortura utilizados en el infierno, describiendo en macabro detalle cómo se infligen estos tormentos eternos. Se habla de cámaras de fuego eterno, pozos de desesperación donde las almas son sumergidas en ácido, y campos de espinas donde los condenados son arrastrados por bestias demoníacas. Las descripciones son tan vívidas que aquellos que las leen afirman sentir el calor de las llamas y los gritos de los torturados. El secreto de la resurrección oscura. Un ritual que promete la resurrección de los muertos, pero con un giro siniestro. Los resucitados no son más que cascarones vacíos, controlados por fuerzas oscuras. Las instrucciones indican cómo utilizar huesos y restos humanos, junto con palabras de poder, para devolver la vida a un cadáver. Pero el texto también advierte que estas criaturas no son verdaderamente humanas, sino marionetas de los demonios. La llave del abismo. Este capítulo final describe cómo acceder al abismo, una dimensión de caos y oscuridad pura. Se narra cómo los antiguos utilizaron esta llave para ganar poder, pero a un costo terrible. Las páginas relatan cómo quienes abren el abismo están condenados a perder su humanidad, siendo consumidos por la locura y la oscuridad, transformándose en sirvientes de las fuerzas infernales. El rito de la devastación. Este rito, de poder inimaginable, puede desatar catástrofes naturales con una precisión aterradora. Desde terremotos que parten la tierra hasta tormentas que arrasan ciudades enteras, el rito de la devastación se describe con detalles minuciosos. El costo de realizar el rito es alto, requiriendo el sacrificio de múltiples vidas y el uso de artefactos antiguos y malditos. Las descripciones de los efectos son tan gráficas que los lectores sienten temblores y ruidos de destrucción a su alrededor mientras leen. El engaño del reflejo. Este conjuro permite a quien lo lanza crear un reflejo de sí mismo que actúa independientemente y obedece sus órdenes. Sin embargo, el manuscrito advierte que el reflejo tiene una voluntad propia, influenciada por las peores inclinaciones del invocador. Las historias de aquellos que usaron este hechizo hablan de reflejos que eventualmente se rebelaron, tomando el lugar del original y cometiendo actos de crueldad inimaginable. Las páginas están ilustradas con dibujos de figuras desdobladas, sus rostros distorsionados por la maldad. El invocador de pesadillas. Esta sección describe cómo invocar pesadillas vivientes que pueden atormentar a las víctimas incluso cuando están despiertas. Los textos explican cómo usar objetos personales de la víctima para establecer una conexión y cómo invocar a estas entidades etéreas. Las pesadillas se describen como sombras amorfas, con ojos brillantes y dientes afilados, capaces de desgarrar la mente y el cuerpo. Las consecuencias de este hechizo son devastadoras, dejando a las víctimas en un estado permanente de terror y paranoia. El guardián del secreto prohibido. Este capítulo narra la existencia de un ser guardián atado al manuscrito, una criatura infernal encargada de proteger sus secretos y castigar a los curiosos. El guardián es descrito como un ser con múltiples ojos y alas hechas de sombras, que se manifiesta cada vez que alguien intenta robar o destruir el manuscrito. Las historias hablan de aquellos que han sido cazados por esta criatura, sus cuerpos encontrados en estados indescriptibles de mutilación y horror. La plaga de la desesperación. Este pasaje describe cómo desatar una plaga que no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Los infectados por esta plaga sufren una desesperación creciente, llevándolos a la locura y eventualmente al suicidio. El manuscrito detalla cómo preparar la plaga usando hierbas venenosas y rituales oscuros, y cómo esparcirla sin ser detectado. Las ilustraciones muestran figuras humanas retorciéndose en agonía, sus rostros contorsionados en expresiones de desesperación absoluta. El espejo de almas. Un ritual que permite al ejecutor ver y comunicarse con las almas de los muertos, pero con un riesgo mortal. El texto advierte que usar el espejo de almas puede atraer a entidades que desean escapar de su tormento, intentando poseer al ejecutor.
Las instrucciones incluyen cómo construir el espejo con fragmentos de vidrio maldito y cómo realizar el ritual bajo la luz de la luna llena. Los relatos de aquellos que intentaron este ritual son escalofriantes, describiendo visiones de almas torturadas y gritos que resuenan en la oscuridad. El conjurador de la muerte viviente. Un hechizo que permite animar a los muertos, pero con consecuencias horribles. Las criaturas resucitadas por este conjuro son abominaciones sin voluntad propia, controladas por la fuerza oscura que las ha traído de vuelta. El manuscrito describe con detalles espeluznantes cómo realizar el conjuro, desde la preparación del cadáver hasta las palabras exactas que deben ser pronunciadas. Las ilustraciones muestran cuerpos descompuestos levantándose de sus tumbas, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. El hechizo de la locura insomne. Este hechizo induce insomnio perpetuo en su víctima, llevándola a un estado de locura por falta de sueño. Las instrucciones describen cómo usar hierbas malditas y cenizas de sueños quemados para preparar una poción que debe ser administrada en secreto. Las víctimas de este hechizo nunca pueden dormir, sus mentes desgarradas por alucinaciones y terrores nocturnos que se vuelven cada vez más reales. Las descripciones de las consecuencias son tan vívidas que los lectores experimentan pesadillas incluso mientras están despiertos. Las llamas del sufrimiento perpetuo. Este capítulo detalla un área del infierno donde las llamas nunca se apagan y las almas son quemadas repetidamente, regenerándose solo para ser quemadas de nuevo. El manuscrito explica cómo convocar una pequeña parte de estas llamas a nuestro mundo, utilizando relicarios malditos y sacrificios rituales. Las llamas no solo queman la carne, sino que también torturan el alma, y aquellos que han sido tocados por ellas quedan marcados por el dolor eterno. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman sentir el calor y el sufrimiento en su propia piel. El trono del demonio. Este pasaje describe el trono de uno de los señores del infierno, hecho de cráneos y huesos de los caídos. El manuscrito detalla cómo el demonio en cuestión juzga a las almas que llegan a su dominio, condenándolas a tormentos específicos según sus pecados. Las ilustraciones muestran al demonio sentado en su trono, con ojos llameantes y una sonrisa cruel, mientras las almas claman por misericordia. Los relatos de aquellos que han tenido visiones de este trono son aterradores, describiendo la sensación de ser juzgados y condenados sin esperanza de redención. El río de la desesperación. Este capítulo describe un río en el infierno cuyas aguas están compuestas de lágrimas y sangre de los condenados. Las almas atrapadas en el río son arrastradas por la corriente, incapaces de escapar, sufriendo eternamente en un estado de ahogamiento y desesperación. Las instrucciones explican cómo invocar visiones del río, utilizando objetos personales de las víctimas y palabras de poder prohibidas. Las descripciones son tan detalladas que los lectores sienten como si estuvieran siendo arrastrados por la corriente, ahogándose en un mar de desesperación. El árbol del tormento. Este pasaje revela la existencia de un árbol en el infierno, cuyas ramas están adornadas con las almas de los traidores y los que han cometido los pecados más graves. Las almas son colgadas de las ramas y torturadas por demonios alados. Sus gritos llenan el aire de un coro de sufrimiento interminable. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones de este árbol, utilizando ramas de árboles malditos y sacrificios rituales. Las ilustraciones muestran el árbol en toda su horrenda gloria, con figuras retorcidas y rostros de dolor inenarrable. El umbral del horror. Este capítulo describe un umbral que, una vez cruzado, lleva a un mundo de pesadillas vivientes. Las instrucciones detallan cómo encontrar y abrir este umbral, usando mapas antiguos y llaves hechas de huesos. Los relatos de aquellos que han cruzado el umbral son espeluznantes, describiendo un mundo donde las reglas de la realidad no se aplican, y las peores pesadillas de la mente toman forma tangible, cazando y torturando a los intrusos sin descanso. La maldición del tiempo eterno. Un hechizo que atrapa a su víctima en un ciclo de tiempo repetitivo, forzándola a revivir sus peores momentos una y otra vez. Las instrucciones explican cómo usar relojes antiguos y fragmentos de espejos temporales para preparar el hechizo. Las víctimas son atrapadas en un bucle eterno, reviviendo traumas y errores sin posibilidad de escape.
Las descripciones son tan detalladas que los lectores sienten la desesperación de estar atrapados en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. El libro de las almas perdidas. Este capítulo describe un libro que contiene los nombres de todas las almas perdidas, aquellas que han sido condenadas al olvido eterno. Las instrucciones detallan cómo encontrar y abrir este libro usando llaves hechas de huesos y sangre. Los nombres escritos en el libro parecen gritar por liberación, y aquellos que leen los nombres sienten una conexión con los tormentos de las almas. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman escuchar los gritos y sentir el frío del olvido. El rito de la devastación celestial. Un ritual que promete el poder de desatar devastación desde el cielo, invocando tormentas apocalípticas y meteoritos ardientes. Las instrucciones incluyen el uso de fragmentos de meteorito y sacrificios de aves nocturnas. Una vez realizado, el cielo se abre y desata su furia, destruyendo todo a su paso. Las descripciones de las consecuencias son tan aterradoras que aquellos que leen este capítulo sienten el calor de las llamas y el estruendo de la destrucción. El jardín de las almas retorcidas. Este pasaje describe un jardín en el infierno donde las almas son plantadas como árboles retorcidos, sus cuerpos deformados y sus mentes atrapadas en un ciclo de dolor interminable. Las instrucciones explican cómo invocar visiones del jardín utilizando semillas de plantas malditas y sacrificios rituales. Las almas en el jardín sufren una agonía constante, con ramas que se retuercen y gritos que llenan el aire. Las descripciones son tan detalladas que los lectores sienten como si estuvieran caminando por el jardín, rodeados de figuras retorcidas y gritos de dolor. El mar de la desesperación sin fin. Este capítulo describe un mar en el infierno donde las almas son atrapadas en una tormenta eterna, sin nunca alcanzar la orilla. Las aguas están llenas de criaturas infernales que cazan y devoran a las almas, regenerándolas solo para repetir el ciclo de sufrimiento. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones del mar, utilizando agua de lugares malditos y cenizas de los condenados. Las almas en el mar experimentan una desesperación infinita, y sus gritos se mezclan con el rugido de las olas. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman sentir el frío del agua y el miedo a ser devorados. El cementerio de los malditos. Este pasaje revela la existencia de un cementerio en el infierno, donde las almas de los más malvados son enterradas, solo para ser resucitadas y torturadas de nuevo. Las lápidas están hechas de sus propios huesos, y las tumbas son fosas de fuego y azufre. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones del cementerio utilizando tierra de tumbas profanadas y rituales oscuros. Las almas en el cementerio son continuamente resucitadas y atormentadas, y sus gritos de agonía llenan el aire. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman sentir el calor del fuego y el dolor de ser resucitados solo para sufrir. El Palacio del Dolor Perpetuo. Este capítulo describe un palacio en el infierno, donde las almas son llevadas para ser torturadas de manera elaborada y continua. Cada habitación del palacio está dedicada a un tipo específico de tormento, y los demonios que residen allí son maestros en infligir dolor. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones del palacio utilizando fragmentos de objetos malditos y rituales de sangre. Las almas en el palacio experimentan un dolor tan intenso que sus gritos pueden ser escuchados a través de las paredes del infierno. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman sentir el dolor en sus propios cuerpos mientras leen. El abismo de la locura. Este pasaje describe un abismo en el infierno, donde las almas son arrojadas y dejadas para caer eternamente en la oscuridad, perdiendo su mente en el proceso. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones del abismo, utilizando fragmentos de rocas malditas y sacrificios de sangre. Las almas en el abismo experimentan una desesperación infinita, perdiendo su sentido de la realidad mientras caen en la oscuridad sin fin. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman sentir un vértigo abrumador y una sensación de caída interminable. La cámara de los susurros torturados. Este capítulo describe una cámara en el infierno donde las almas son atormentadas por susurros constantes de sus propios pecados y miedos. Los susurros son tan intensos que penetran en lo más profundo de la mente, causando un tormento psicológico interminable. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones de la cámara,
utilizando fragmentos de pergaminos malditos y rituales oscuros. Las almas en la cámara pierden su cordura lentamente, consumidas por los susurros de sus propios pecados. Las descripciones son tan vívidas que los lectores afirman escuchar los susurros en sus propias mentes, llevándolos al borde de la locura. El torbellino de las almas atrapadas. Este pasaje revela la existencia de un torbellino en el infierno, donde las almas son atrapadas y giran eternamente, sin nunca encontrar descanso. Las instrucciones detallan cómo invocar visiones del torbellino utilizando fragmentos de objetos malditos y sacrificios rituales. Las almas en el torbellino experimentan un mareo y una confusión constante, perdiendo todo sentido del tiempo y la realidad. Las descripciones son tan detalladas que los lectores afirman sentir el mareo y la desesperación de estar atrapados en un ciclo interminable de tormento. El manuscrito de Lucifer es una obra que no solo revela los horrores del infierno, sino que también ofrece un vistazo a los tormentos más profundos y oscuros que pueden infligirse a las almas condenadas. Cada capítulo es una puerta a un abismo de sufrimiento y desesperación, y aquellos que se atreven a leer sus páginas enfrentan el riesgo de ser consumidos por los mismos horrores que describe. Los secretos que guarda son un recordatorio constante de que hay conocimientos que deben permanecer en la oscuridad y olvidados. El manuscrito de Lucifer no es solo un compendio de horrores inimaginables, sino un recordatorio de los límites que no deben ser cruzados. Cada capítulo, cada descripción vívida de los tormentos del infierno, nos muestra un mundo de sufrimiento eterno, un abismo de desesperación y dolor que trasciende la comprensión humana. Los secretos oscuros que guarda nos advierten del peligro de buscar poder y conocimiento en los lugares más tenebrosos, y nos invitan a reflexionar sobre los caminos que elegimos seguir. Aquellos que se atreven a explorar estas páginas se arriesgan a perderse en un laberinto de pesadillas del cual no hay retorno. Queremos agradecer a todos nuestros valientes seguidores por formar parte de nuestra comunidad. Aquí, en Historias y Leyendas, nos dedicamos a ofrecerles historias y leyendas originales que les hagan estremecer y reflexionar. No olviden compartir nuestro contenido con más personas, para que juntos podamos explorar lo aún no conocido de estas fascinantes historias y leyendas. Los invitamos también a visitar nuestros nuevos canales en Voces de lo Oculto y Relatos desde las Tinieblas. Que la luz divina siempre nos acompañe hasta la próxima travesía. Gracias por su apoyo y sigan con nosotros en este viaje al corazón del misterio y el terror.